porque cuando Cristo llega a nuestra vida va a transformarnos de tal manera que las cosas viejas pasan y todas se convierten en nuevas. Eso dice la palabra del Señor. El encuentro con Cristo trae una transformación no solamente al individuo que tiene el encuentro, sino a los que están a su alrededor también. Y eso es lo más maravilloso entonces. En este pasaje tan pequeño que leíamos, yo encuentro 7 elementos que marcan el proceso de cambio de todo creyente. 7 elementos que transforman la vida de todo creyente. Y es lo que ocurrió con el apóstol Pablo. Cuando él va siendo Saulo, lo primero que él ve del cielo que lo rodeó fue una luz. Y eso podemos decir nosotros, que cuando Cristo viene a nuestra vida, entonces hay una luz que viene a alumbrarnos. ¿La luz para qué sirve? La luz sirve para aislar las tinieblas. Cuando estamos en oscuridad y encendemos una luz, la oscuridad desaparece. Eso es lo que hace Cristo en nuestra vida. Cuando Él viene a nosotros, viene como una luz que desaparece la tiniebla. Aquello que nos tenía cegado hoy se transforma en luz y podemos ver. Entonces todo creyente que tiene un encuentro con Cristo tiene luz. Dicen amén. Y podemos decir que debemos de tener mucha luz como creyente. Jesús dijo que Él era la luz verdadera. Cuando Cristo se revela en nuestra vida, entonces la luz de Cristo viene a nosotros y ahora nosotros podemos vivir en luz en Cristo. Y por eso Cristo dijo que nosotros éramos la luz. Amén. Y por eso Jesús también dijo: así alumbre vuestra luz. Cuando Cristo viene a nosotros, entonces hay luz. A veces no entendemos la palabra del Señor. Y es lo que pasaba en la vida de Saulo. No entendía. No sabía quién era Cristo. No entendía la revelación de Dios. Pero cuando la luz llegó a él y lo cubrió, entonces ahora él entendió. Cuando Cristo viene a nuestra vida, hay luz. Pero algo también sorprendente que también encuentro como elemento acá en este pasaje. Dije que iba a hablar de 7 elementos. Y el número 1 es la luz que rodeó al apóstol Pablo. Mucha luz. Y esa luz lo cubrió. Ahora también nos encontramos que el apóstol Pablo cayó al suelo. Y el caer al suelo, esto entonces significa, amados hermanos, un símbolo de humillación. Un símbolo donde la gente puede entender, y el mismo apóstol pudo entender que no sabía ni por qué estaba en el suelo, pero aquella luz gloriosa que lo cubrió también lo tumbó al suelo en señal de humillación. Él pudo entender que no era nadie, que aunque estuviera ahí, aunque tuviera las cartas que llevaba, él no era nada porque estaba tumbado en el suelo. Símbolo de humillación. Todo creyente que tiene ese encuentro con Cristo debe de tener esa señal de humillación. Esta es la respuesta de la gloria de Dios. Dios exalta al que se humilla. Eso dice la palabra del Señor. Y como creyente, entonces nosotros debemos de caer también en esta parte de la humillación. Un encuentro con Cristo nos hace ser humildes también. ¿Cuántos alaban al Señor? Un encuentro con Cristo transforma nuestra vida y ahora nos lleva a ser humildes. Pero hay otro elemento más que ocurrió en esta escena con el apóstol Pablo. Hay una luz que lo cubre. Él cae al suelo. ¿Qué otra cosa ocurrió ahí? A ver si me ayuda. Escuchó la voz. Todo creyente debe de aprender entonces a oír la voz de Dios. En este escenario del hombre
que lleva autorización para perseguir a los creyentes, que lleva autorización para matar a los creyentes, ahora tiene un encuentro verdadero. Hay una luz que lo cubre. Esa luz, la misma gloria de Dios, ahora lo tiene en el suelo. Pero también escucha una voz. Y la voz de Dios le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Todo creyente debe de aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Estamos de acuerdo conmigo? Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Hoy el Señor nos está hablando por medio de su palabra. Hoy el Señor nos habla por medio del Espíritu Santo. Hoy todo creyente puede escuchar la voz de Dios para que sea guiado por ese Espíritu a través de escuchar la voz de Dios. Pero eso se va a lograr cuando haya un verdadero encuentro con el Señor. Cuando hay una verdadera comunión con el Señor, entonces vamos a poder escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Aleluya. Usted pudiera decirme: ahí tuvo que ser así porque era Saulo el perseguidor. No, pero también tiene que seguir siendo con nosotros los hijos de Dios que nos estamos acercando a Él. Debemos de aprender a escuchar a Dios. Debemos de aprender a escuchar la voz de Dios. Eso es lo que puede cambiar en nuestra vida. Pero otra cosa más que encuentro en este escenario es que Dios también le muestra una visión a Pablo, y él puede entender la visión. Nadie más entendió, oiga bien, nadie más vio la luz del cielo, nadie más escuchó la voz del cielo, solamente él pudo escucharlo. Entonces note esto, él puede entender la visión. Cuando tenemos un encuentro con Cristo, entendemos la visión, entendemos el propósito por el cual Dios nos está llamando, aunque otro no lo entienda, aunque el que está a nuestro alrededor no sepa qué está ocurriendo. Pero usted sabe que Dios le está hablando a su vida y que esa voz usted la está escuchando. Saulo entendió, pero los que iban con él no entendieron nada, no supieron nada de lo que estaba ocurriendo. Nosotros necesitamos, mis amados hermanos, aprender a discernir espiritualmente la voz del Señor. Amén. Este es el tiempo entonces que debemos de tener esos verdaderos encuentros con el Señor que puedan cambiar nuestra vida. Y algo importante es aceptar que muchos no entienden. Y por eso alguien acá predicaba un día de esto, que las cosas del Espíritu a veces no se entienden. Y como también enseñó ya el apóstol Pablo después que entendió este mundo espiritual, de que las cosas del Espíritu para muchos son locura. Pero también entonces él termina diciendo en este pasaje: pero más vosotros tenéis la mente de Cristo. Y a través de que tenemos la mente de Cristo, entonces nosotros podemos entender que tenemos el Espíritu Santo para discernir las cosas que son del Espíritu. Amén. No todos van a comprender. La visión de Dios es personal y no espere aprobación de los demás. Necesitamos entender que este es un trato que Dios tiene con nosotros. Y una de las cosas que nosotros necesitamos es conocer más al Señor. Amén. Yo necesito conocer más al Señor. Volviendo a esta escena, el apóstol va a perseguir. Hay aquella luz que lo cubre. Él cae al suelo y escucha la voz de Dios, que ahora le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora viene la parte que él necesitaba conocer quién era el Señor. ¿Y qué dijo Saulo? ¿Quién eres, Señor?
Él pregunta: pero tú, ¿quién eres, Señor? Y el Señor ahora le responde y le dice: yo soy Jesús, al que tú persigues. La pregunta es: ¿Saulo iba persiguiendo a Jesús? Saulo iba detrás de los creyentes. Pero ahí entonces podemos denotar nosotros la protección de Jesús para nuestra vida. Y por eso Él dijo: cualquier cosa que hagas a uno de mis pequeños, a mí me lo hacéis. Y ahí podemos comprobar entonces una de las grandes dichas que tenemos de parte del Señor, que Él está con nosotros y que Él nos defiende. Y lo que alguien nos haga a nosotros es como que se lo esté haciendo al mismo Señor. Aleluya. Qué dicha la que tenemos nosotros los cristianos entonces. ¿Por qué no adorar al Señor entonces con toda esa bendición? Él le dice: pero tú, ¿quién eres, Señor? Y Él le dice: yo soy Jesús, al que tú persigues. Entonces, como creyentes, nosotros necesitamos luz, y mucha luz. Amén. Como creyentes nosotros necesitamos humillarnos delante del Señor. Como creyentes nosotros necesitamos oír la voz de Dios a través de su palabra. Pero como creyentes también nosotros necesitamos entender la visión de Dios, aquello que Dios está poniendo en nuestra vida. Pero para eso también, como creyente, yo necesito conocer quién es Jesús. No es lo mismo que me hablen de quién es Jesús a que yo lo conozca. No es lo mismo escuchar decir que alguien tuvo un encuentro con Jesús, pero que todavía no lo conoce. La experiencia que cada uno debe de buscar es encontrarse y conocer verdaderamente quién es Jesús. Y Jesús entonces ahora se convierte en nuestro amigo cuando nosotros lo conocemos. Jesús le dijo a sus discípulos que ya no nos iba a llamar más sus discípulos, sino mis amigos. Porque el amigo conoce más de cerca de su Señor. Ahora Jesús es nuestro amigo. Y lo único que yo necesito entonces, cuando conozco que Jesús es mi amigo, es tener más intimidad con Él, relacionarme más con Él, para conocerle mejor. Amén. Necesitamos conocer a Jesús. Y algo más que necesitamos también, la número 7, es tener a alguien que ore por ti. En un verdadero encuentro también necesitas que alguien ore por ti. Pablo, en ese momento, Saulo está en el suelo, está escuchando de Dios, pero su experiencia mayor es que ahora está ciego. Y ahora él necesita que alguien ore por él. Y en eso aparece Ananías, que ora por Saulo. La iglesia es un cuerpo y necesitamos oración mutua. Hay gente que viene cargada, que necesita ser liberada. Hay gente que viene con tantos problemas, que necesita ser tocada por el Espíritu Santo. Y quienes deben de orar por ello es usted y soy yo, que ya tuvimos un encuentro con Jesús y que sabemos quién es Jesús y que entendemos que el único que puede traer respuesta se llama Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya. Por eso es que nosotros entonces debemos de orar por aquel que viene necesitado. Hay gente que está cargada de tantos problemas. Hay gente que está angustiada de tanta dificultad. Y usted y yo, que conocemos quién es Jesús, debemos de orar. Pero no solamente orar, sino enseñarle que Jesús es su única respuesta. Saulo dice: ¿tú quién eres, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús, al que tú persigues. Pero ahora Jesús
no se le está presentando como alguien humano en el momento físicamente, sino a través de un poder de gloria sobre su vida. Nosotros necesitamos conocer a Jesús a través de ese poder de gloria en nuestra vida, que podamos ser transformados, que ese poder que transforma llegue a nuestra vida, que nos estremezca y que nos enseñe quién es Jesús. Y nos vamos a dar cuenta entonces que Jesús es la respuesta a todas las necesidades del ser humano. En el momento de angustia, ahí está Jesús. En el momento de soledad, ahí está Jesús. En el momento de persecución, ahí está Jesús. Y por donde vayamos nos vamos a encontrar que ahí está Jesús. Lo único que necesitamos es aprender a conocerlo y a identificarlo. El apóstol Pablo, en esta ocasión, ahora él lo que recibe son señales específicas de quién es Cristo. Y las señales específicas que él recibe es a través de una luz, que fue tan fuerte esa luz que le iluminó. Todos los que hemos venido a Cristo hemos recibido esa luz para hoy andar en luz y no en tinieblas, como dice la palabra del Señor. Pero aparte de eso, necesitamos la humillación, necesitamos escuchar la voz de Dios, necesitamos entender la visión, y también necesitamos tener el conocimiento de quién es Dios. Pero para ello también necesitamos el respaldo a través de la oración. Eso es Cristo. Y Cristo quiere traer un verdadero encuentro a nuestra vida entonces, para transformarnos y cambiarnos, y que podamos entender que un verdadero encuentro con Él va a cambiar nuestra vida. Aquel hombre que iba persiguiendo a los cristianos ahora se encuentra ciego, y ahora es conducido por sus compañeros donde están los discípulos, donde el mismo Espíritu le habla que tiene que ir. Y de ese encuentro se convierte en el gran predicador. De ese encuentro se convierte en el gran misionero. De ese encuentro él se convierte en el hombre que nos dejó una serie de cartas donde podemos guiarnos a través de su santa palabra. Eso es lo que hace el Señor cuando hay un encuentro personal con Él. Muchas veces nosotros no entendemos el propósito de Dios. Probablemente alguien ha venido a los pies de Cristo sin entender el propósito de Dios, pero en el caminar usted puede ir conociendo quién es Jesús y para qué lo tiene acá. Eso es todo. Permitir que Jesús tome ese encuentro en nuestra vida, que ya no caminemos nosotros como queremos caminar, sino que caminemos guiados por su Espíritu Santo. Necesitamos conocer a Jesús. La gente que todavía no ha tenido un encuentro con Él, la gente que no ha experimentado un encuentro con Jesús, es necesario que lo busque. Probablemente usted va caminando en su vida igual como iba el apóstol Pablo. Iba hacia Damasco, y así caminamos muchas veces creyendo que tenemos el control de nuestra vida. Hay gente que cree que tiene el control absoluto de su vida y que nada le va a ocurrir en el caminar, y que cree que su vida es el todo, y cuando se le presenta a Cristo lo rechaza tan fácil como que si tuviera el control de su vida. Pero el asunto es cuando vienen aquellas dificultades y que sabemos que hay un Dios, y entonces allí le clamamos, entonces allí le buscamos. Pero Dios hoy está extendiendo su mano y diciendo: yo quiero que tengan un encuentro conmigo. Yo quiero que ustedes tengan mucha luz. Yo quiero que ustedes escuchen mi voz revelada a través de la palabra. Quiero invitarle que estemos orando en esta noche.